Cosas de verdad que parecen mentira. Un podcast en donde exploramos personajes, historias y hechos que son tan extraños que parecen ficción. Temas que no importan a nadie pero nos sorprenden a todos. Investigación, guión y contenido por Laura Trujillo Muñoz. Edición, musicalización y sonido por Andrés Jiménez Jaramillo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cosas de verdad que parecen mentira. Hoy estamos grabando un día tarde porque ayer que íbamos a grabar mi vecino estaba haciendo un asado y estaba haciendo mucho ruido y además poniendo una música pésima. Pero bueno, estamos acá hoy con ustedes en un cuarto episodio del podcast Cosas de verdad que parecen mentira. Y como siempre me acompaña en los controles Andrés Jaramillo Jiménez, alias Vaz. Hola Vaz. Hola Lau, aquí listo para un nuevo episodio y este sí que me motiva porque me encanta la geopolítica. Yo sé que desde que empezamos este episodio estaba súper emocionado de poder hablar de este tema. Entonces, sin más preámbulos, hoy vamos a hablar de un tema que son las micronaciones. Como su nombre lo indica, son países muy pequeños. Y a diferencia de los microestados, las micronaciones son como proyectos en los que personas naturales tratan de alguna forma de independizarse y formar sus propias naciones. Oye, se me ocurre como el Vaticano, ¿podría esto ser una micronación? Es el país más pequeño del mundo y bueno, tienen dinero. Sí, claro, pues el Vaticano tiene creo que como 47 cuadras, es una cosa así como ridícula y pues concentra un montón de plata de la Iglesia Católica, pero el Vaticano es un microestado. El Vaticano sí de alguna manera es reconocido por todos, incluso por todos nosotros y por otros países como un microestado. Las micronaciones, que es el tema que nos atañe en este episodio, son, digamos que, como lo dije, proyectos individuales para crear una nación. Entonces, creo que este tema es un tema bastante espinoso porque estos conceptos, tanto el concepto de país, como nación, como nacionalismo, se han ido transformando a lo largo de la historia y depende del cristal con el que se mire o del filósofo o del historiador que nosotros queramos escoger para hablar de naciones, puede cambiar muchísimo. Entonces, para efecto de este episodio, creo que es importante que señalemos dos conceptos principales. El primero va a ser estado o país. Entonces, para nosotros en este momento un estado es una organización política que tiene un territorio, ocupa un territorio específico, determinado y tiene una población constante. Digamos que en este caso vamos a utilizar las palabras como estado o país de manera sinónima, pero ese va a ser como la definición que utilizaremos en este episodio para hablar de estado o país. Y el segundo término que considero importante discutir un poco acá o aclarar es el término nación. La palabra nación es un poco más compleja porque a diferencia, digamos, de lo que se puede entender como país o estado, la nación habla de unas cosas intangibles que tienen que ver con el sentimiento colectivo. Entonces, digamos que la palabra nación sí que cambia dependiendo, digamos, del filósofo o el historiador con el que uno decida cómo hacer la investigación, pero vamos a hablar y voy a leer acá, acá es importante, vamos a verla como un relato nacional que se inculca y se transmite a la población. Y la nación va a estar muy vinculada a cómo la población se siente parte de, es parte de la identidad. Entonces vamos a quedarnos como con esa idea de nación. Claro, hablar de nacimiento también implica hablar de nacionalidad. O sea, cada país o estado determina cómo se adquiere esa nacionalidad, ¿cierto? Sí, esto acá es muy interesante porque pues también encontramos distintas maneras como cada país o estado determina lo que tú dices, cómo se obtiene la nacionalidad. Entonces voy a leer algunas palabras en latín, entonces pues me perdonarán, pero hay 4 maneras como más tradicionales de adquirir una nacionalidad. La primera es el ius sanguinis, que es el derecho de sangre. Esto quiere decir que la nacionalidad de una persona la determina como su línea de sangre. O sea, si yo soy colombiana
y por alguna razón, y mis papás son colombianos, pero por alguna razón yo nazco en otro país que tiene la ley Ius Sanguinis, voy a ser de la nacionalidad de mis papás sin importar dónde yo nazca. La otra manera es el Ius Solis, que es el derecho al suelo, y es lo contrario. No importa quiénes son mis papás, lo importante es el territorio en el que yo nazca. Por ejemplo, sé que Estados Unidos tiene el Ius Solis, entonces mucha gente lo que hace es irse a vivir de pronto su embarazo en Estados Unidos, pues gente que puede, o bueno, también otros en otras condiciones, para que su hijo automáticamente obtenga la nacionalidad norteamericana, que quizás es una nacionalidad, digamos que más fácil, por así decirlo, para poder pues vivir de una mejor manera. El otro es el Ius Domicilis, que tiene que ver como el lugar en el que habita la persona. Entonces, por eso muchas veces vemos que personas que llevan viviendo mucho tiempo en otros países, que de pronto han comprado finca raíz, que ya tienen un arraigo, pues se les otorga la nacionalidad. Y el otro es el Ius Optandi, que es el derecho a optar. Esto es cuando las personas pueden decidir entre una u otra nacionalidad, o por ejemplo, si alguien va a nacer en Estados Unidos de papás, perdón, poner el ejemplo de Colombia, pero colombianos, pues la persona puede optar cuál nacionalidad puede obtener. Con esto claro, ¿qué crees tú, digamos que además de estas nacionalidades y esta definición de Estado versus nación, qué consideras tú que uno necesitaría para formar una nación? Bueno, supongo primero se necesita gente, luego leyes, creo, una memoria colectiva, un territorio, ¿no? Sí, digamos que hay varias cosas o varios componentes que se necesitan para formar una nación. Sin embargo, también es importante que haya un reconocimiento de los otros países sobre esa nación. Entonces, para ponerles un ejemplo que es bastante interesante, es lo que sucede con Taiwán. Si bien el Vaticano es un microestado más reconocido, Taiwán, que es, pues para los que no están tan familiarizados con la geografía, es una isla que queda cerca a China y ellos desde hace mucho tiempo están reclamando su independencia versus China, pero las Naciones Unidas no reconoce a Taiwán como un país, sino parte de China. Sin embargo, yo tenía una amiga taiwanesa, Ichen, muchos saludos, seguramente no está oyendo porque este podcast está en español, pero ella me contaba que a pesar de que ella tiene un pasaporte chino, el pasaporte de ella, digamos que a ellos los llaman Green China. Entonces, cuando ellos van a llegar a otros países, si bien tienen pasaporte chino, el hecho de ser de Taiwán tiene unas diferencias frente a tener el pasaporte chino. Pero Taiwán pues es un país que no es reconocido como país. Sí, pues es raro, retomando el Vaticano, que sea reconocido como país, ¿no? Pues, se nota el peso de la iglesia, pero y otras micronaciones o bueno, microestados soberanos reconocidos que podamos hablar, Mónaco podría ser el... Sí, Mónaco digamos que es un principado, pero ahí vuelve y juega. Como que esos países sí gozan de cierto reconocimiento internacional, pero algunos otros países no. Por eso digamos que es importante señalar acá que es bastante complicado entender que sí y que no, y me hace a mí pensar mucho que es como lo que digan los demás, pero no realmente esa idea del sentimiento colectivo o lo que hace una nación. Y esto me lleva pues a hablarles de un tema muy importante y es la Convención de Montevideo que se celebra en 1993. ¿Por qué llamo esta convención? Porque esta convención, que es obvio celebrada en Montevideo, pues nos habla precisamente de qué se necesita para las Naciones Unidas para ser reconocido como un país. Y a pesar de lo que todos pensaríamos, pues son 4 componentes que son de alguna forma bastante simples de conocer para poder decretar que alguien se quiere identificar como una nación diferente. Lo primero es tener una población permanente, como tú lo mencionabas, pues una nación necesita gente. Una población permanente. Lo segundo es un territorio determinado. Es importante que haya un territorio. Por eso, digamos que los países o las naciones tienen ese arraigo con el territorio y por eso vemos tantas guerras también territoriales. Bueno, además pues de cosas económicas que conllevan el territorio, pero eso es otro tema.
Lo tercero es un gobierno, que estas personas que viven en este lugar específico reconozcan y entiendan un gobierno. Y lo cuatro es la capacidad de entablar relaciones con otros estados, que yo supondría que esto es una capacidad que todos, digamos, que podemos tener. Entonces, como ves, parece bastante sencillo crear una micronación. Y justamente por esto mismo, por esta sencillez, es que muchísimas personas han decidido cómo fundar sus micronaciones. Sí, a veces parece mentira y parece también muy chistoso, pero hay quien alguna vez parceló la luna y vendió pedacitos de luna. Bueno, en fin. Sí, parece muy fácil crear una nación, pero yo te quería preguntar, ¿cuántas personas tú crees, como en la historia reciente, dime algún número, qué número crees tú de micronaciones que se han intentado hacer o de naciones que han intentado ser creadas? A ver, déjame pensar, no se me ocurre así con un número preciso. Hay unas más famosas que otras, no sé, unas 10, 15 naciones. No, la verdad, estoy perdido. No tengo ni idea, estoy perdido. Pues bueno, en la historia, digamos que en la historia reciente se conocen 400 naciones, han intentado hacer 400 micronaciones y actualmente existen 140 micronaciones activas en el mundo. ¿Qué? Sí, entonces es un número impresionante. Casi hay 195 países reconocidos, si no estoy mal, perdón si me equivoco, y hay 140 micronaciones activas en este momento. Pero ven, ¿cómo así? O sea, pero ahí entraría como Luxemburgo. No, porque esas sí son países o principados o microestados. Estoy hablando de micronaciones. Micronaciones son los países que las personas de manera independiente han tratado de mencionar. Digamos que acá hay una historia que, la primera micronación que consideran es la nación del Alba, que fue cuando mandaron a Napoleón a vivir en una pequeña isla, y ahí él decide como intentar volver a crear su propia nación donde él es el soberano. Pues digamos que Napoleón es todo otro tema, pero digamos que a partir de ese momento, que además eso es muy interesante pensarlo porque nace la idea de micronación en la historia moderna, también cuando se exacerba el nacionalismo, ¿no? Digamos que toda la parte del imperio francés o del imperio napoleónico nace a raíz de un nacionalismo extremo, ¿no? Y es esta época donde empiezan a suceder todas estas guerras expansionistas, donde Europa se va para África y se divide en ese continente como si fuera un pastel de cumpleaños, y tiene que ver con el nacionalismo, ¿no? Con esa idea exacerbada de la nación como parte integral de la identidad. Y es ahí donde empiezan a surgir las micronaciones. Sin embargo, vemos muchísimas micronaciones en el momento, digamos que más en los años 60 y 70. Entonces, continuando un poco con esta historia, pues yo decidí como resumir algunas micronaciones porque hay muchísimas. Si ustedes se meten a Wikipedia pueden encontrar una lista de micronaciones impresionantes. Entonces, la primera nación de la cual quiero hablar es del Imperio Americano. El Imperio Americano fue fundado en 1987. El mismo año que yo nací, en 1987, y estas personas reclaman soberanía sobre 1 kilómetro cuadrado en Australia. Además de eso, reclaman soberanía sobre un espacio en Canadá, también una colonia en Marte y también asimismo otra en Plutón y otra en un planeta imaginario. Digamos que acá el Estado americano es muy interesante porque se trata mucho más como de un ejercicio muy humorístico y muy relacionado con la ciencia ficción, porque ellos digamos que expanden la idea de nación mucho más allá del territorio, siempre reclamando un territorio, pero pues entender que las personas pueden ser parte de otra nación, digamos con una nación que tenga bastantes colonias, por así decirlo. La bandera, las micronaciones hacen banderas, muchas veces emiten sellos postales, pasaportes, billetes, como la nación americana. Ellos, por ejemplo, pues tienen la bandera es muy parecida a la bandera de Canadá, sin embargo, las dos franjas que tienen a los lados, que son las rojas, no tienen el mismo ancho, y en la mitad, en vez de que haya una hoja de arce, que es la bandera canadiense, hay una carita feliz. Esa es la imagen de nuestro episodio para hoy. Entonces es tomado del Imperio Americano.
Ustedes pueden aplicar a la ciudadanía en la página web. La página web no está como tan bien diseñada, pero sí se ve que hay un trabajo constante. Además, pueden ver una lista de los ciudadanos y de los ciudadanos de acuerdo a dónde están. Los ciudadanos en Australia, los ciudadanos en Canadá, los ciudadanos en la colonia de Marte, los ciudadanos en la colonia de Plutón. No los conté porque no había un número total, sino el listado de las personas que han pasado a formar parte de Aérica. Nunca la había escuchado, pero qué gran sentido del humor y parecen fans profundamente de la ciencia ficción para tener nacionalidad en Plutón. Claro, por ejemplo, eso es genial. La segunda, hay muchas, ¿no? Yo solo escogí algunas. La siguiente es la Isla de las Rosas. De esta micronación hay una película buenísima en Netflix que no quiero hablar mucho de esta micronación porque la película es muy buena y realmente me gusta mucho. Pero fue fundada en una plataforma artificial de 400 metros construida en el Adriático, en el mar Adriático, en 1967. Esto era como diagonal a la costa de Italia y la funda una persona pues que es un personaje bastante maravilloso y bastante inventivo y deciden fundar esta micronación en esta plataforma artificial y ellos empiezan a, digamos que hacer un montón de cosas. Primero, se vuelven también un lugar de rumba para la gente, entonces la gente coge un ferry o un barco en la costa italiana y se van a la Isla de las Rosas a tener fiestas. Además de eso, bueno, empiezan a emitir su propia moneda, pero en 1969, o sea, solamente 2 añitos, Italia invade esta micronación para deshacerse de la micronación porque se empieza a volver un problema político para Italia. Pero no quiero hacer más spoilers, les recomiendo mucho, mucho, mucho la película que está en Netflix sobre la Isla de las Rosas. ¿Has visto la peli? No. Bueno, súper recomendada. La siguiente micronación es una micronación un poquito más conceptual, por así decirlo, se llama Nutopia. Esta la escogí porque los fundadores fueron nada más y nada menos que Yoko Ono y John Lennon. La fundan en 1973 y obviamente lo hacen como una forma de protesta o de sátira para combatir los problemas migratorios que tenía John Lennon. Creo que esta micronación además se alinea completamente con la práctica artística de Yoko Ono. Para aquellos que no saben, Yoko Ono, más que ser solamente la esposa de John Lennon, ella pues es porque sigue viva, es una gran artista conceptual y casi todos sus proyectos se relacionan con este tipo de arte idea o arte de concepto que pues sigue siendo muy relevante, pero obviamente en la época que ella estaba más activa y en estos años 70 pues tenían gran relevancia. Entonces ellos forman esta nación. Me parece muy interesante como pensarlo también como una práctica político-poética, más que necesariamente solamente como una acción de protesta. Ahora, yo no tenía ni idea que John Lennon tenía problemas migratorios. Yo creo que está muy relacionado con un cargo de posesión de marihuana, creo que tenía en Inglaterra y luego en intento de residencia en Estados Unidos se la negaron, algo así. Pero bueno, sigamos con micronaciones que está muy interesante. Sí, pues, o sea, no me importa la situación migratoria de John Lennon. Pero bueno, de pronto alguno de ustedes sí, pero después nos cuentan en los comentarios. Bueno, y por último voy a hablarles de una micronación que me parece muy interesante, que es la micronación de Sealand. Sealand también fue instaurada en una plataforma marina en el Mar del Norte en 1967, miren qué raro, en la misma época de la micronación de la Isla de las Rosas. Y a pesar de no ser reconocida por ningún país, digamos que sigue funcionando bajo una idea de monarquía constitucional. Esta sí parece que fuera o un libro o una película, no parece que fuera verdad. Ok, sí. Esta micronación, además pues de ser digamos que una gran idea que se funda además
por unos radioaficionados que deciden irse a esta isla a montar su estación de radio, que además queda en territorio internacional en las costas de Gran Bretaña. Ellos deciden ir a montar este espacio y empiezan a fundar esta idea de una micronación. Sin embargo, ellos ahorita, si ustedes entran al Principado de Sealand, porque se autodenominan un principado, pueden encontrar muchísimas cosas. Esto yo creo que se ha convertido también en un gran emprendimiento, porque pueden comprar títulos nobiliarios, porque recuerden que es una monarquía constitucional, pueden comprar también estampillas, pueden comprar también tarjetas de identificación, y bueno, también está muy relacionado con que está el sitio web. Acá quiero hacer un comentario importante, y es que las micronaciones, después en la era post-internet, ahorita existen muchísimas micronaciones que están relacionadas con el internet. Digamos que hoy en día muchas comunidades que aparecen en internet deciden montar sus naciones a partir de digamos que el uso del internet. Entonces los sitios web empiezan a volverse de alguna forma esos territorios, lo cual es bastante interesante. Y bueno, en la página de Sealand también se puede encontrar como la historia de Sealand reciente, y esto pues es maravilloso porque hablan de reinas, reyes, invasiones. Vas, tú me habías contado algo con un rollo de un pasaporte, ¿cómo era? Sí, no, parece verdad, todo mentira, ficción, para hacer una micronación que realmente ahí no vive nadie. Eso es una plataforma, no sé, no más de 70 metros cuadrados, ya tiene 2 conflictos internacionales, un intento de golpe de Estado, y creo que hubo algún personaje que sacó un pasaporte de Sealand que cometió algún delito. Entonces los pasaportes de Sealand están baneados, o sea, no vayan a invertir en eso. Pueden aplicar a la nacionalidad, que creo que están 350 euros, algo así, pero sí, definitivamente es todo un cuento. Sí, increíble. De todas maneras, pues digamos que las micronaciones pues surgen también como este ejercicio que hacen las personas también como por mantener alguna especie de independencia y también de cuestionar como el status quo del orden mundial, pensaría yo. Tú me habías contado también algo sobre otra micronación en Dinamarca, esa. Sí, eso a mí también me parece sorprendente, no lo había escuchado antes, pero pues, era un barrio. Y lo convirtieron en una micronación, se llama Cristiania. Pero bueno, tú tienes más información de esa micronación. Sí, pues digamos que esta a mí no me llamó tanto la atención, porque pienso que a pesar de volverse un barrio, una micronación y todo eso, creo que raya un poco con esa idea de comuna hippie. Pero pues si vemos el nacimiento de estas micronaciones también está relacionado con los años 60, pero digamos que en Copenhague, en la capital de Dinamarca, había una calle que se llamaba la calle Pusher, y era una calle donde se conseguían muchísimas drogas y había un terreno baldío. Ese terreno baldío lo invaden diferentes personas y deciden instaurar la micronación de Cristiania, donde hay mucha libertad, hay tolerancia al consumo de sustancias psicoactivas, empiezan a crear sus propias tiendas que, para sorpresa de todo el mundo, son 50% más baratas que las tiendas que se encuentran en Copenhague, y digamos que estas personas empiezan a vivir ahí de una manera como de ocupa. O sea, digamos que empiezan a ocupar estos espacios y estos territorios con un pensamiento mucho más abierto. Digamos que también está muy relacionado con la venta de ropa de segunda. Digamos que está muy orientado a ese lado muy hippie. Sin embargo, se han vuelto un atractivo turístico dentro de Copenhague, y digamos que Copenhague ha tenido muchísimos problemas con ellos. Y finalmente en el 2024, creo que este año, finalmente la gente de Cristiania dijo, oiga, sí vengan, porque se estaban saliendo de las manos como los ataques violentos en la calle Pusher. Entonces de alguna manera cedieron su territorio para que la policía de Copenhague pudiera entrar. Entonces esos son como algunos de los temas de micronaciones. Como les cuento, de todas maneras hay muchísimas micronaciones de las cuales se podría investigar mucho más profundo. Cada una de ellas cuenta una historia. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar. ¿Cómo te pareció este episodio, Vas? No, estoy sorprendidísimo. Yo la verdad no me imaginaba tantos intentos o tantas micronaciones, y pues aquí genera toda la reflexión de, aunque no sirva mucho saberlo de micronaciones, es interesante reflexionar sobre
lo que es una nación, su relación y la identidad colectiva, algunas veces como esa necesidad de independizarse y muchos casos que parecen mentira de personas que te vendan un terreno en otro planeta o en un lugar que no... Creo que hasta en la Antártida alguien te puede parcelar y venderte un pedazo de hielo. En fin, pero bueno, es algo inspirador también. Y también hace cuestionar como el derecho a decir, es verdad, si somos habitantes de un territorio, ¿por qué estar supeditados? En fin. Sí, claro, es un tema bastante profundo y de acuerdo contigo, aunque parezca como un tema chistoso, yo creo que habla mucho de la condición humana y de las necesidades de las personas de independizarse y también como lo mencionaba anteriormente, como de tener una resistencia al orden mundial. Y pues también finalmente uno dice, pues la ONU decidiendo quién sí, quién no, pues a mí me parece que eso es bastante cuestionable y creo que estas naciones lo hacen. Y además de eso también cuestionan la idea de identidad, ¿no? Porque la nación o la nacionalidad es algo que está muy arraigado a la idea de identidad y creo pues que vivimos en una época donde todas estas ideas identitarias como heredadas se están cuestionando y las personas tienen derecho a definir o a redefinir su identidad, de acuerdo también podrían hacerlo de acuerdo a su nacionalidad, ¿no? Pero como eso tiene pues todas estas leyes, es difícil, ¿no? Y también pensar que existan unas nacionalidades que tienen como unas ventajas sobre otras nacionalidades. Nosotros como colombianos pues lo vivimos mucho, ¿no? Saber que tenemos que aplicar una visa, que solicitar, seguramente han llegado a otros países donde los colombianos tenemos que hacer una fila diferente, mientras que hay otras personas que jamás en su vida tienen que hacer un trámite de visa simplemente por el hecho de haber nacido en un lugar diferente, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos cuestionamientos, pero hasta aquí llegamos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Nuevamente, mil disculpas por haber grabado un día más tarde, pero bueno, aquí estamos. Valió la pena. Y les recordamos a todos seguirnos en redes sociales, estamos en TikTok, estamos en Instagram y pueden, además de oír este podcast en Spotify y todas las plataformas de audio, también pueden vernos en YouTube. Un abrazo para todos y muchas gracias.